Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Sigue con nosotros Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy buenas, muy bien. Nos acompaña también Óscar Rivas. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí y de comentar los temas apasionantes que vamos a abordar hoy. Politólogo, segunda visita a esta trinchera, y Hermenegildo, que ya es un clásico, es ya uno de los titulares, del equipo titular de este programa. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo ya estás? no me haces calentar banquillo. No. Tú ya eres, formas parte de los Zidanes, de los Vinicius. Ya no es Hendrik. Bueno, Hermenegildo, además, que ya tiene una larga trayectoria de tertuliano, así que... bueno, antes de comenzar, recordad que aquí siempre desayunamos, pues, de la mano de Pastelerías Saúl, a mis tertulianos que no les falte de nada. Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcorizán, Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense, también con servicio a domicilio a través de su página web, Pastelería Saúl, o llamando al 91 331 01. Y luego un simple recordatorio, porque, oye, el 26 de marzo, pues ya está a la venta, sale a la venta mi primer libro en solitario, que yo creo que el título es claro, ¿no? Socialismo, la ruina de España, por si había alguna duda. Yo creo que es redundante, o sea, Sí. hubiera sido innecesario lo que viene detrás de la coma. Yo creo que con decir socialismo ya está, hubiera sido suficiente. Hubiera sido Bueno, suficiente. para los que estuvieran despistados... Y hubieras podido quitar también de España, o sea, España. socialismo, la En ruina. general, la ruina. En cualquier lugar, ¿no? En todo caso, que lo sepan nuestros oyentes, que ya está disponible en preventa, ya se puede reservar en Amazon. Bueno, señores, 8M, dejadme hacer empezar por aquí la tertulia. Soy feminista. Porque ayer hubo... se nos ha colado... Juro que no soy yo. Se nos ha colado un tal José Luis Ábalos, que ahora lo vamos a escuchar. Ayer tuvo lugar las marchas del 8M, entre lluvias y, bueno, pues gritos de todo tipo. Pero esta marcha se ha caracterizado por dos cosas, y ahora abordamos un poco digamos que las demandas de los convocantes, pero fundamentalmente han sido dos los factores que han determinado las concentraciones de ayer. En primer lugar, el pinchazo absoluto, porque ha sido un fracaso rotundo. Tan solo han logrado concentrar a unas 30.000 personas en Madrid, cuando años anteriores eran cientos de miles. 30.000 personas. Y no fue la lluvia, fue, digamos que, el descontento generalizado. A esta gente se les ha caído la careta y ya no concentran, no logran movilizar ni siquiera a los suyos. Y luego la división, porque ha habido dos marchas, una por la mañana y otra por la tarde, porque el feminismo está dividido. Esto también es maravilloso. Una que acababa en el piso de Jessica. Literalmente. Literal, que esto no es tal ningún cual, chiste. Es que en la acababa Plaza de el España. piso de Jessica. Es que yo creo que ya es bastante metáfora o bastante imagen de lo que se ha convertido esto, pero bueno. Bueno, yo creo que esto es un aquelarre. No sé cómo lo habéis visto vosotros, Carlos. A ver, vamos a ver. Yo para empezar tengo aquí un punto de divergencia clarísimo con respecto a la Real Academia. Si machismo es el predominio del hombre y por lo tanto la no igualdad entre hombre y mujer, a mí esta definición que hace la Real Academia de que feminismo es la defensa de la igualdad entre hombre y mujer, pues chicos, no sé, hace 50 años lo podía comprar. Pero ahora no lo compro. Y todas estas marchas no están defendiendo una igualdad entre hombre y mujer. Si tú analizas el sistema legal español, ¿dónde está la norma que hace primar al hombre con respecto a la mujer? Y oye, una persona salida de Podemos hizo un estudio y encontró casi 500 normas que daban preponderancia a la mujer frente al hombre. O sea, yo lo siento mucho, pero mi obligación es analizar hechos y no impresiones, no sensaciones de nadie. Entonces, estas marchas no son en defensa de la igualdad. Los que defendemos la igualdad la defendemos absolutamente de todos. Nos da olímpicamente lo mismo, si es hombre, si es mujer, si tiene un comportamiento sexual, si tiene otro, nos da olímpicamente lo mismo, porque defendemos de hecho la privacidad, defendemos tu libertad y defendemos todo el catálogo de libertades, incluido por supuestísimo las libertades sexuales. A partir de ahí, ¿esto en qué se ha convertido? Se ha convertido, mira, estaba mirando la portada de tu libro, pues básicamente en lo mismo, en un instrumento político de aplastamiento ¿de quién? Para empezar, de aplastamiento generalizado de los hombres. O sea, vamos a decirlo llanamente. Es decir, se han lanzado una serie de acusaciones brutales contra los hombres, se ha llegado a hablar de terrorismo. El terrorismo implica una organización. ¿En serio? O sea, pero ¿cuál es la mente que ha planteado este tipo de consignas? ¿Hay un terrorismo? Es decir, ¿hay una organización de hombres que van todos contra las mujeres? O sea, digo yo que si vamos a analizar la igualdad, tendremos que empezar a analizar la igualdad también nuestra, de decir, oye, ya está bien y se acabó esta historia. Hay ataques sistemáticos contra el hombre, hay ataques contra la paternidad, hay ataques en los procesos de divorcio y de separación en los cuales se prima clarísimamente a la mujer, simplemente porque se ha implantado esta cosa que no es un feminismo
tal y como lo define la Real Academia. Es un sistema de intento de preponderancia de la mujer. ¿Para qué? Muchas veces para ocultar determinados chiringuitos, organizaciones, etcétera. Un ministerio que se lleva más de 500 millones cada año Una pasta. y las cifras de violencia contra las mujeres no bajan. Si los que defendemos la libertad, los derechos de verdad, defendemos que por supuesto que haya medios para acabar con eso porque es una lacra. Pero se acaba con eso por medio de marchas, por medio de chiringuitos financiados y subvencionados, se acaba por medio de asesores colocados todos a troche y moche en el ministerio, se acaba con eso, porque la evidencia es que no se acaba con eso. Y ya claro, resulta que eso, que es la parte genérica de toda esta historia del 8M que se ha montado, se combina con que los partidos que lo están lanzando tienen a un monedero con acusaciones por todas partes de que se dedicaba a ser, y cojo palabras textuales, un baboso. Un tocón, pulpo, un tocón y un baboso. Un asqueroso, un pelmazo, pero encima con una posición de jerarquía de superioridad jerárquica, porque lo hacía en la universidad, según esas acusaciones, y con respecto a alumnas, lo cual no es que sea impresentable, es que es un abuso desde el punto de vista legal y de cualquier punto de vista totalmente inadmisible. Y los otros tenían un Errejón, que tiene también las denuncias, y los otros tenían el Campeonato del Mundo de la Prostitución, mientras estaban tramitando la abolición de la prostitución, y dices, pero ¿por qué no os vais a mentir ya a otro sitio? Que es que ya da vergüenza. Se les ha caído las caretas, un auténtico ejercicio de hipocresía. Y por cierto, desde que gobiernan los feministas, ahí están los datos, lo comentaba ayer en el editorial, hay más inseguridad en las calles, hay más injusticia, porque las leyes de género están siendo utilizadas para obtener ventajas procesales en materia de divorcios, en crisis de pareja. El tema de las denuncias falsas existe. Ha aumentado de forma muy sustancial las violaciones, es decir, que la mujer española, bajo el feminismo patrio, vive peor, mucho peor que antes, Hermenegildo. Sin duda alguna. Yo creo que es un instrumento puro y simple de limitación de las libertades, es un instrumento de penetración y de dominación de decisiones autónomas individuales que deben ser libres. Ahí tienes, por ejemplo, las leyes de paridad en los consejos de administración, ahí tienes las leyes de paridad en determinadas estructuras organizativas empresariales. Ahí tienes la llamada discriminación positiva, que es la mayor de las injusticias, porque lo que estás haciendo es privar del mérito a quienes sí lo atesoran, y hay muchas mujeres que se rebelan contra esa circunstancia porque se crea la idea de que estás ahí por la cuota y quien está por mérito pues se rebela obviamente contra la cuota. Pero detrás de todo eso late lo que señalaba Carlos hace un momento, es un problema puramente ideológico, es decir, aquí tiene un objetivo que es alterar lo que ha sido siempre el ejercicio de la libertad individual y lo que es la responsabilidad individual. En el momento en el que tú te cargas la responsabilidad y te cargas la libertad, alteras las bases de funcionamiento básicas. Cuando tú estás pervirtiendo la presunción de inocencia y estás creando una carga en la que tú tienes que demostrar tu inocencia y no la otra parte demostrar tu culpabilidad, y es que es una aberración jurídica. Es una aberración jurídica. Es decir, se invierte la carga, de la prueba. O sea, y además se convierte en lo que se llama la probatio diabólica, es decir, la prueba diabólica, porque muchas veces es imposible probar lo negativo. Oiga, yo no puedo probar que no he hecho algo. Usted tiene que probar que yo he hecho algo. Y si usted establece una presunción a favor de quien está acusando con el dedo sin ningún tipo de limitaciones, bueno, luego tienes episodios de justicia poética como son los de Errejón y los del propio Zapatero. Es decir, Errejón ahora mismo está invocando, me parece que legítimamente, porque está en la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia frente a un relato y un discurso que él elaboró. Y además ha tenido por lo menos la dignidad de decir, no, mire usted, es que yo defendía esto porque lo tenía que defender por una razón ideológica, con lo cual ya hemos señalado la desnudez del emperador y hemos dicho, aquí lo que hay detrás es una pura carga ideológica y la voluntad de alterar un orden establecido. ¿Por qué? Porque ese orden establecido se asocia a un esquema tradicional conservador o de derechas, y yo quiero venir aquí a romper la sociedad. ¿Y cómo quiero romper la sociedad? Empezando por romper la familia. ¿Y cómo quiero romper la familia? Empezando por romper la igualdad entre los progenitores. Y enfrentando a sexos, a la mujer contra el hombre, como bien comentaba Carlos, criminalizando al hombre. Criminalizando un sexo y protegiendo de una manera deleteria y además muy, muy perversa el sexo contrario, creándole más dificultades todavía, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido discriminatorio que exista un Día de la Mujer. Claro. O sea, es decir, ¿por qué tiene que haber un Día de la Mujer? Si es que no tendría que haber Día de nadie. Es decir, si es que, oiga, aquí
simple y llanamente día de los 365 días del año del género humano, para que cada cual decida qué es lo que hace con su vida, sin interferencias ninguna. Yo ayer me crucé con la manifestación en la Gran Vía y la verdad es que me pareció patético, ¿no? O sea, iba un grueso de la manifestación escaso, con muchas calvas, detrás los furgones de la unidad policial de intervención, de la policía protegiendo, y luego el SELUR, el Servicio Urgente de Limpieza, limpiando todo lo que había por detrás, ¿no? Era una cosa como las cabalgatas de los Reyes Magos. Ayer se ganaron el sueldo, ¿eh? Los Sí. del SELUR, digo. Sí. Bueno, no lo sé porque tampoco hubo mucha asistencia, con lo cual tampoco... Pero fijaos, a mí lo trágico de este tipo de movimientos, que yo creo que es lo que debería indignar a las mujeres, es que conciben a la mujer como víctima y como un Totalmente. ser más débil que el hombre, como que necesita una protección especial. Las cuotas de género, el establecer por ley que determinadas cargos o puestos en la administración pública y privada tengan que ser ocupados por mujeres, es un desprecio hacia la mujer. Totalmente. De hecho, en muchísimas profesiones hay una amplia mayoría de mujeres en lugar de hombres. Los cargos tienen que conseguirse por mérito, no por el mero hecho de tener un sexo u otro. Pero fijaos, hablando de hipocresía, habéis comentado los errejones, los monederos de turno, los que ahora hablan de denuncias falsas, que son víctimas de denuncias falsas, cuando hace poco decían que las denuncias falsas no existían, Yo era sí un te mito. creo, hermana. Yo sí te creo, hermana, yo sí te creo, pero es que tenemos otro ejemplo paradigmático, el grandísimo José Luis Ábalos. Atentos. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Bueno, soy feminista porque soy socialista. José Luis Ábalos Dixit. Óscar. Sí, bueno, la verdad es que le retrata, es decir, pero tanto a él como a todas las ausencias que decían ayer que se habían hecho notar, Begoña. Y yo digo que detrás de las pancartas tenían también los más de 1.200 agresores sexuales que son los grandes beneficiados, con lo cual tenían sobrados motivos para estar detrás de esa pancarta. Hermenegildo ha hablado de un término que a mí me resulta especialmente grotesco, como es la discriminación positiva. Si es discriminación nunca puede ser positiva porque siempre hay una víctima, ¿no?, que es negativa, ¿no? Entonces la discriminación positiva de estas mujeres, pero es que si no hubiera esa discriminación positiva, ¿dónde estaría una Irene Montero, una Marichus Montero, es decir, una Yolanda Díaz? De luego no estarían ahí. Es decir, todos tenemos muchas mujeres a nuestro alrededor, las queremos, las protegemos, a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestras esposas. Es decir, y no son tan mediocres como esta gente que vemos aquí, ¿no? Es decir, otro tema que a mí me llama la atención es que se ha hablado mucho de la división que ha habido en las manifestaciones, una por la mañana, otra por la tarde. A ver, realmente, lo que voy a decir puede parecer también muy grotesco. La gran diferencia entre ellas es que para unas la mujer puede tener pene y para las otras no, pero realmente Es tal cual, así es. sí, que ya en sí mismo es grotesco, ¿no? Pero todo lo demás son exactamente iguales. Mira, el sentido de identidad que tienen ya también la retrata. Es decir, aquí ha salido hace un momentito lo de la lucha de clases, y es que es la concepción que ellas dan al feminismo, que es una apropiación indebida de un término que está absolutamente manipulado. Si por feminismo debemos entender la igualdad entre el hombre y la mujer, lo que hay ahora mismo no puede ser feminismo, porque lo que plantean, sostienen e imponen es la supremacía de la mujer sobre el hombre. Tú lo comentabas en editorial esta mañana, Manuel. Es decir, un hombre por el mismo delito acarrea más pena que la mujer por ese delito, ¿no? Con lo cual, en sí mismo, ya eso es insultante. Es decir, ellas plantean la identidad de un punto de vista colectivo. La mujer, que es única, como cualquier hombre es único por los atributos que tiene, personales, es decir, no son reconocidos por este colectivo, ¿no? Es decir, si eres mujer, lo tienes que ser en los términos que establece este mal llamado feminismo. Es decir, tienes que suscribir todos y cada uno los puntos que impone y que establece, ¿no? Con lo cual, ya ese en sí mismo es una manipulación. Es decir, porque o te introduces en el corsé que yo te impongo, o no eres una mujer y mucho menos feminista, ¿no? Es decir, con lo cual, y eso ya demuestra el carácter impositivo que tienen. Yo no les llamaría
feministas. Yo en el libro que escribí, que bueno, pues que tú me entrevistaste hace unas semanas, hablo de embrismo, porque es un movimiento mucho más primitivo, más arcaico y más grotesco, ¿no? Es decir, en segundo lugar, su propia esencia ha nacido de una negatividad constitutiva. Lo que le constituye no es la positividad de la mujer, todos aquellos atributos que hacen merecer a la mujer de serlo, ¿no? Sino la negatividad del hombre. Construyen una caricatura de un hombre. Es decir, el hombre es negativo, es criminal en sí mismo. El hombre nació malo por propia naturaleza, nació enfermo, nació con taras, y la única manera de que se cure es feminizando. Ahí está. Con lo cual, los famosos aliades. Eso, como decía Alfari, el hombre blandengue. ¿Os acordáis del hombre blandengue? O en el lenguaje más de la calle, el planchabragas. Con lo cual hay una contradicción antropológica. Es decir, el hombre, para ser hombre, tiene que ser privado. Hombre me refiero aceptado por este mal llamado feminismo, ¿no? Por este embrismo. Tiene que, para ser aceptado, privarse de sus atributos masculinos. Con lo cual hay una contradicción antropológica que ya evidentemente habla de eso. Bueno, ayer el presidente de Asturias habló de estos términos, de que había que revisar la masculinidad. Tela, ¿eh? O sea, un cargo del nivel de un presidente autonómico diciendo a los hombres que tenemos que revisar nuestra masculinidad, es decir, que no podemos ser hombres. O sea, es que hemos llegado a un punto que dices, o sea, exactamente en esta carrera por la eliminación de las libertades donde llegan ustedes. Mientras dices que ustedes que están garantizando la libertad de no sé quién, porque lo que estabas diciendo, Manu, antes es totalmente cierto, nunca había habido más inseguridad para las mujeres, ni menos protección, y lo que estaba comentando Óscar, ni más suelta de violadores. Estamos todos locos, pero ¿qué es lo que ha conseguido este supuesto o mal llamado feminismo? ¿Qué es lo que ha conseguido? Tener a mujeres más inseguras, tener a hombres más atacados, tener a parejas hombre-mujer más enfrentadas, tener más conflictos en casos de separación, tener muchas más disputas que acaban pagándola a todos los hijos. Eso es lo que ha conseguido. Esta es la maravilla de sociedad que estamos fabricando, y esto, todo ello supuestamente bajo el amparo de nosotros sí que vamos a conseguir la igualdad. ¿Pero qué igualdad? Pero es que esto no es nuevo, Carlos. Es decir, lo de crear, esto lo tenías con los buenos alemanes y los malos alemanes, y aquí lo tienes pues con los hutus y los tutsis, que llamaban cucarachas. Es la lucha de clases, sí, la esencia es la lucha de clases, es decir, es la confrontación permanente con una sola idea, que es destruir al enemigo y crear un ejército de leales que se conforman a tu imagen y semejanza. El hombre nuevo, en este caso, que es un hombre convertido en alguien... En lo que ellos quieren. Sí, ¿Y la mujer buena cuál es? En un esclavo. La mujer buena que ellos quieren. La mujer buena, es decir, la mujer que discute sus postulados no es una mujer. Sí, porque tú en realidad no, porque cultural. Ellos no, no, porque como además aquí el ser hombre o ser mujer es una construcción cultural y el yo no entiendo. Claro. Porque además, es negar la biología. No, pero es que, Manuel, cuando tú les preguntas, yo siempre hago la prueba y digo, pero ¿qué es una mujer? Entonces te dicen, no, es que una mujer es lo que en cada... Digo, no, mire usted, si uno fuera lo que en cada caso dice que es, yo sería delantero centro del Real Madrid y entonces jugaría en la Champions y metería goles. Entonces, como no es, porque la realidad es muy tozuda y niega lo que usted está afirmando, y lo que tú dices es que es un problema biológico, es decir, hay dos géneros, masculino y femenino, se pongan como se pongan. Y entonces, yo es que me siento mujer, me autopercibo, entonces me mutilo. Mire usted no deja de ser biológicamente un hombre, igual que yo no puedo... Mira, es muy sencillo, a mí me encantaría tener 25 años. Pero no puedo decidir tener 25 años. Yo tengo los años que tengo y tú tienes los años que tienes y tú tienes los años que tienes. Por más anti-aging, por más botox, por más estética que tú te coloques, aquí hay algo que es absolutamente irrefutable, que es la fecha que aparece en tu carnet de identidad. Y un aspecto que me parece interesante es que ellas ponen nombre a todo. Tú fíjate, decir, si el hombre agrede a la mujer es violencia machista, pero ¿cómo se llama la violencia en la que la mujer agrede al hombre? No tiene nombre, con lo cual... Defensa, legítima defensa, ¿no? En o cuando la mujer de María Blasco, por ejemplo, agrede a la crítica cultural de ABC. Tela, también eso. ¿Cómo le llamamos a eso? Claro. Oye, eso es protección antifascista. Vale. Fíjate, la violencia vicaria. Y defensa del patrimonio. El hombre daña al hijo para hacer daño a su vez a la mujer. Pero ¿y cuándo es al revés? Claro. No tiene nombre tampoco. Es decir, cada vez, lo que estabas diciendo, los datos son aterradores, porque cada vez hay más hombres maltratados.
Es decir, ¿por qué? Porque lo que están generando es eso, es la división. Y mujeres, es la es división. un desastre de Simón de Beauvoir norma. decía que la familia es un nido de perversiones, tú lo has dicho antes, Hermenegildo. Ellos atacan directamente al corazón de la familia, atacando a la mujer, que tiene el don de la vida que al hombre se le ha negado, evidentemente. Es decir, ellas renuncian a eso, es decir, pero ¿quién hubiera pensado hace décadas que iba a ser la mujer, que ha sido también un elemento central en la familia a lo largo de toda la historia? Es decir, que iba a ser el asesino, por ejemplo, de sus hijos. Es decir, y no pasa absolutamente nada. Es decir, no, es que es mi cuerpo. Es decir, es aterrador que aquella que protege o tendría que proteger al hijo es la que efectivamente lo asesina. Yo, mira, hace unos meses vi una película de terror que me pareció tremenda, ¿no? Porque imagínate la situación, es decir, es un niño pequeñito, es decir, que se protege de sus padres. Y esto yo nunca lo había visto. Es decir, los malos de la película, los fantasmas de la película son los padres que quieren asesinar al hijo. Y el hijo se pasa toda la película huyendo de ellos. Es aterrador. Y también recuerda que estamos hablando, claro, de violencia, que yo a mí me horripila la... Es muy importante la utilización del lenguaje. Violencia machista. No, la violencia no tiene género. Claro. La violencia es violencia. La ejerza quien la ejerza. Y de hecho, los datos ahí están. ¿Cuál es el mayor número de asesinados a manos de hombres? Hombres. Claro. ¿Y cuál es el mayor número de niños asesinados a manos de sus padres? Pues fundamentalmente madres. Son las que más asesinan. Y luego hay violencia dentro de las parejas homosexuales y de las parejas de lesbianas. Manuel, es decir, acuérdate, estamos hablando, lo de los nombres es muy importante, ¿no? Acuérdate cuando se hablaba en el País Vasco de la violencia de baja intensidad. Sí, sí. Baja intensidad salvo para el que la sufre. Claro. O sea, a ti te dicen violencia de baja... No, mire usted, la violencia es que no tiene apellido. No es violencia de género, la violencia es violencia. Punto. La violencia es violencia y es un hecho objetivo, entonces no puedes calificarla según quién sea el autor de esa violencia. Y luego, por volver muy rápidamente al cinismo de estas, no sé llamarle 2 o 3 formaciones, pero bueno, Podemos, Sumar y el Partido Socialista principalmente, aunque hay más gente que está dentro de toda esta historia, ¿no? Pero hay una cosa que hay que recordar, vamos a ver, en los partidos todo el mundo sabía, además en los casos concretos de el uso de prostitución por parte de José Luis Ábalos y en el caso de las acusaciones de abusos, que no entro en si son reales o no son reales, cada uno que se defienda, que yo sí defiendo el derecho de cada uno a su presunción de inocencia de defenderse, porque yo sí creo que está habiendo denuncias falsas, ¿vale? Pero independientemente de eso, lo que no es falso es que hubo una denuncia. Y la ley de enjuiciamiento criminal te deja clarísimo que si ha habido una denuncia, tú no tienes que certificar los hechos y tienes que poner esa noticia o esa denuncia en conocimiento de, y te cita 3 personas, o el Ministerio Fiscal, es decir, o los fiscales, o jueces, o funcionarios de policía. Tanto en el Partido Socialista, que evidentemente en este caso no entraría dentro de la escala delictiva, pero sí de los comportamientos que, según dicen ellos, van en contra de su ADN, ¿no? Tendrían que haberle abierto un expediente a José Luis Ábalos. Lo sabía todo el mundo. Lo sabía todo el mundo y no hicieron absolutamente nada. Lo digo porque el recurso suyo habitual es decir, son casos aislados. Mentira, mentira. Si ustedes de verdad consideraban que tenían que abolir la prostitución y sabían que tenían casos dentro, oye, y estamos hablando de estos, y los del Don Ángelo, de los casos ERE, y lo de Fafe, que está condenado precisamente por utilización de dinero público para prostitución, y lo del Tito Berni, lo conocían todos, porque es la práctica, lo siento muchísimo, absolutamente extendida en determinadas capas de las filas del Partido Socialista. Vamos a dejarnos de historias. Y en el caso de las denuncias de abusos, todo el mundo tuvo conocimiento en lo que era Sumar y previamente en Podemos, de las denuncias que se estaban presentando contra Íñigo Errejón. Y las acallaron y las silenciaron en contra de la ley de enjuiciamiento criminal. Y en el caso de Juan Carlos Monedero, exactamente igual. ¿Y quiénes lo acallaron? Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Yone Belarra, etcétera, etcétera. Todos los cargos lo acallaron, incumpliendo la norma. Por lo tanto, no son casos aislados, no me vale. Es decir, todos estaban en un cinismo absoluto que luego lo exhiben, oye, con una alegría en el 8M de muchísimo cuidado. Es que esta es la gran contradicción. Resulta que ahora el PSOE quiere prohibir la prostitución, que yo también me parece de una incoherencia brutal, porque, vamos a ver, si la mujer es dueña de su cuerpo... Hombre, pues sí, es dueña de su cuerpo. Podrá comerciar con él, ¿no? Claro, digo yo. Igual que el hombre. Digo yo. O sea, quiero decir que es que... Cualquiera diría que están apurando los últimos días, ¿no? Antes de la abolición. No, pero vamos a Espera que se acaba. Sí, es que a mí me hace gracia porque el delito de proxenetismo ha existido siempre. Siempre. Y entonces además se hablaba de que el delito estaba en el proxenetismo, que es la explotación sexual en contra de la libertad de la mujer. ¿Por qué? Porque se afecta a la libertad de una persona. Entonces, como tú estás coaccionando, estás ejerciendo violencia o determinada limitación de libertad, pues por eso es un delito. Pero la prostitución no ha sido delito nunca, y además, aunque lo prohíbas,
va a seguir existiendo. Evidente. Sin duda. De hecho, las consecuencias serán peores. Es como el mercado negro. Si tú intervienes los precios, lo que haces es creas un mercado negro. Y entonces tendrás consecuencias más terribles porque situarás a un sector de la población fuera, ya totalmente al margen de la ley, y entonces lo convertirás ya en AMPA puro. No, eso está demostrado. Además, los países que hay países que han prohibido la prostitución, los efectos han sido terribles para las mujeres, para en tema de sanidad, es decir, horroroso. Bueno, pero es que ahora ellos mismos se vanaglorian del abolicionismo, van a abolir la prostitución. Resulta ¿sabes lo que que piensan? el mismo partido que está salpicado por escándalos relacionados con prostitutas. Es que es alucinante el tema. Pero es que no es solo eso, es que ellos piensan tienen una especie de reverencia al Boletín Oficial del Estado y piensan que todo lo que se pone en el Boletín Oficial del Estado termina conformando un cambio en la realidad. Entonces yo digo, abolo la prostitución, por tanto ya la prostitución no existe. Yo mañana digo, prohíbo por decreto ley la existencia de medios de derechas y entonces ¿cuál es la consecuencia? Pues que tengo que hacer desaparecer los medios de comunicación de derechas. Y así tienes un larguísimo etcétera. Es decir, ¿cómo conformo la realidad alternativa a la realidad que existe y que es la realidad que yo quiero y que forma parte de ese ideario del Partido Socialista o de la izquierda revolucionaria o radical? Por medio de la utilización del Boletín Oficial del Estado. Y por último, un comentario... Pero es que no creen en ellos, Hermenegildo, no creen en lo que dicen. Un ejemplo paradigmático de Estado socialista es Cuba. Y mirad lo que es la prostitución en Cuba. Es un prostíbulo en sí mismo. Totalmente. Eso es lo que piensa el socialismo. Es el paraíso de la prostitución. No creen en lo que dicen, ni siquiera aunque lo metan en el boletín oficial. Y un último comentario sobre esto, Óscar, que a mí también me parece la incoherencia absoluta. Resulta que ahora llevar velo, la mujer islámica... Es autodeterminación. Es autodeterminación feminista. Es el gran referente del feminismo de izquierdas. El velo islámico. Pero es que tú las escuchas. Es decir, a ver, hay un discurso de odio en este embrismo mal llamado feminista, ¿no? Es decir, el otro día no sé si visteis a esta energúmena que hablaba en nombre del sindicato de estudiantes, que no puede haber sindicato de estudiantes en sí mismo porque no trabajan, es decir... Esta mujer que tiene 35 años y todavía no ha acabado la carrera de filosofía. Ni la acabará nunca porque está viviendo del cuento. Como está de maravilla. Está genial. ¿A qué va a ponerse a trabajar? Mira, comentaba Carlos al principio, esto es un gran negocio. ¿Te acuerdas del cojo manteca, no? Pues forma parte del mismo... Las manifestaciones. Sí. No, es absolutamente incoherente. Es decir, pero cuando hablas con ellos te das cuenta que no tienen un fondo. O sea, no saben ni lo que están diciendo. Es decir, el velo es un símbolo de sumisión. De sumisión, obviamente. Total. Es decir, no te vas a exhibir fuera como te exhibes en mi casa porque no me da la gana. Si quieres meterle el corsé a una mujer, ponle el velo. Es decir, y de hecho lo hemos visto lo que pasó en ese colegio el otro día, ¿no? Cómo estaban ahí los maromos marroquíes velando, para la redundancia, para que sus niñas llevaran el velo. Es decir, esto es lo que es, con lo que es una contradicción y está muriendo por sus propias incoherencias y sus propias contradicciones. Es decir, no se ha llamado mucho la atención al respecto, pero acordaros del lema que tenían ayer en la manifestación. Feministas antirracistas. Ya lo de feministas no vale, tienen que meter el antirracistas porque el feminismo como etiqueta, ¿quién nos lo iba a decir hace un lustro? Ya es insuficiente. Carlos. Oye, porque no se nos escape, porque aquí van saliendo casos de incoherencia, de cinismo. Lanzo una pregunta. ¿El piso este que tenía alquilado el padre de Begoña Gómez encima de una sauna gay? Justo encima, que era un piso de 138 metros partido en 14 habitaciones individuales. ¿Alguien vive en un piso de 138 metros partido en 14 habitaciones individuales que se alquilaban habitación por habitación? Digo yo, no sé, debo tener el colmillo ya muy retorcido. ¿No era una prolongación de la sauna gay? Se me ocurre, lo digo porque lo tenía alquilado a Muface y era el padre de Begoña Gómez. A lo mejor tienen que dar alguna explicación sobre los áticos de amago prostitucional, ¿o no? Saunas, estamos hablando de saunas, sí, que esto afecta prostitutas. A la familia de Begoña Gómez. En fin, esto es en lo que se ha convertido el feminismo patrio. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con uno de los grandes temas, iba a decir de la semana, del año, y veremos si de varios años. Guerra y rearme en Europa. A continuación.
Bueno, señores, estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Hablamos de guerra y de todas las consecuencias, porque esto ha dejado de ser una guerra puntual entre Ucrania y Rusia. Esto está adoptando dimensiones de carácter global con implicaciones muy importantes. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido en la última semana, porque desde el pasado viernes, que hubo esa bronca televisada entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca, son muchas las cosas que han sucedido. Para empezar, después de la bronca, Zelensky, el presidente ucraniano, intentó retomar la negociación con Trump. No llegó a... Bueno, pidió disculpas a su modo, sobre todo insistiendo en la necesidad de llegar a un acuerdo para firmar ese pacto comercial y retomar la negociación para garantizar la paz duradera, y esta es la clave, en Ucrania. ¿Cuál fue la reacción de Estados Unidos? Pues Estados Unidos, después de esa bronca, paralizó las ayudas a Ucrania, el envío de armamento y, sobre todo, lo más importante, paralizó la información militar a Ucrania. Los servicios de inteligencia, que prestaban un servicio muy importante para la defensa ucraniana, lo ha paralizado. A continuación, Zelensky pues insistió en la necesidad de retomar las negociaciones, de adoptar ese acuerdo de paz, de firmar ese pacto comercial con Estados Unidos, y Rusia ha aprovechado precisamente la paralización de los servicios de inteligencia por parte de Estados Unidos para intensificar los bombardeos en Ucrania. A continuación de esa intensificación, Trump lanzó también una advertencia a Rusia. Le dijo directamente a Moscú: estáis machacando a los ucranianos, esto hay que frenarlo, te voy a aplicar sanciones como no eches el freno, tenemos que sentarnos todos a negociar. La reacción de Rusia. Rusia, por primera vez, se muestra dispuesta a discutir una tregua temporal con Ucrania tras la amenaza de sanciones y aranceles por parte de Donald Trump. Y finalmente, ¿todo esto en qué concluye? Semana clave. Esta semana se va a reunir el equipo de Zelensky, el propio Zelensky, de hecho, van a viajar a Arabia Saudí para tener una reunión al más alto nivel con la administración Trump para sentar las bases de ese posible acuerdo que propiciaría un alto el fuego, al menos en Ucrania. En estas estamos. Hermenegildo, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que esto es una escenificación de algo que está pactado ya desde hace tiempo, es decir, esto está negociado desde hace mucho tiempo y hay que llevarlo a cabo por medio de una escenificación. Trump prometió que iba a parar la guerra de Ucrania y la tiene que parar por varias razones. Primero, porque él tiene que concentrarse ahora mismo en otro frente geopolítico, geoestratégico, que es China. Es decir, Estados Unidos ahora mismo habría dudas de que pudiera sostener dos guerras al mismo tiempo, que es parte de su doctrina militar, es decir, ser capaz de sostener dos guerras al mismo tiempo, y ahora mismo, si tuviera que concentrar esfuerzos en dos frentes, lo tendría muy complicado. Hemos visto el fracaso de Afganistán, hemos visto el fracaso de Libia, hemos visto el fracaso de Siria, es decir, todas las aventuras militares de Estados Unidos en la última década han sido un absoluto fracaso. Paradigmáticamente el de Afganistán, es decir, después de enterrar miles de millones de dólares y vidas de soldados americanos en Afganistán, el resultado ha sido que son los talibanes los que vuelven con un ejército fortalecido, con el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos y europeos, porque la tecnología militar punta que ahora mismo tienen los talibanes no la tendrían si no hubiera sido porque se han hecho con todos los pertrechos del desmantelado Ejército Nacional de Afganistán, entrenado por Estados Unidos. Entonces ahora lo que se han planteado y lo que ven claramente es que el gran reto geopolítico para Estados Unidos es China, y por tanto, si en algún momento estallara un conflicto como consecuencia del apetito anexionista de China sobre Taiwán, Estados Unidos tendría un problema si no retira recursos, si no retira instrumentos, y luego, por otra parte, si tuviera abierto otro frente con un potencial aliado de China en el caso de una agresión, que sería Rusia. Por lo tanto, la paz entre Estados Unidos y Rusia, porque en definitiva Ucrania no deja de ser una guerra proxy, es decir, es una guerra donde se enfrentan Estados Unidos y sus aliados de la OTAN contra Rusia. Eso es fundamental para Estados Unidos. Desde el punto de vista de Ucrania, la verdad es que en este caso es el objeto, es decir, Ucrania sin el respaldo de Estados Unidos y sin el respaldo de los países europeos duraría, ¿qué puede durar? 2 semanas, 3 semanas en una... Entonces,
lo fundamental va a ser esas conversaciones de paz que son una escenificación de algo que ya está pactado desde hace mucho tiempo. Veremos qué es lo que sucede. Todo apunta a que va a haber ese acuerdo de paz que va a sentar las bases. Bueno, pues este primer acuerdo comercial con Estados Unidos sentaría las bases del posterior acuerdo de paz. La cuestión es qué es lo que va a pasar también con Europa, porque lo que ha dejado claro Donald Trump lo tiene claro. Su adversario es China. De hecho, ha habido una declaración muy importante esta semana que ha pasado un poco desapercibida, pero que es muy relevante. Con la imposición de aranceles a China ha habido respuesta por parte de Pekín y han dicho literalmente que están hartos de la intimidación, que si Estados Unidos quiere guerra arancelaria, comercial o de cualquier otro tipo, que ellos están dispuestos a luchar hasta el final. Mucho cuidado, porque realmente el enfrentamiento aquí geopolítico es Estados Unidos-China. Rusia es algo marginal. Pero también es importante recordarlo, Trump ha dicho por activa y por pasiva, él quiere una posición neutra de árbitro en el conflicto entre Ucrania y Rusia, quiere que se pacte la paz cuanto antes para centrar su atención en China fundamentalmente, y que él va a dejar de ser el policía del mundo y especialmente el policía de Europa. Que los que no paguen o no aporten lo suficiente a la OTAN, que él no los va a defender. Y la reacción de Europa ha sido también esta semana noticia fundamental, que esto sí marca un punto de inflexión. La Comisión Europea habla de rearme europeo, 800.000 millones de euros para armar de nuevo Europa. Ya veremos la velocidad y la decisión, porque además fue una doble resolución. La primera resolución efectivamente era la del rearme, que es verdad que tuvo el voto por unanimidad de todos los países. La segunda, la de que había que armarse, y era la explicación por el avance de Rusia. Momento en el que Hungría, la Hungría esta que tiene por lo visto tantos amigos aquí en España, algunos partidos políticos, me estoy refiriendo a Vox, decidió que no había que defenderse de Rusia, con lo cual llegamos al absurdo de entonces el rearme ¿para qué era? ¿Para qué era? ¿Para poner más cañones en los barcos? ¿Para qué era? Pues evidentemente es por el avance de Rusia. O sea, a mí del planteamiento de Trump, o sea, que nos tenga que convencer de la importancia de frenar a China, pues para eso no hacía falta que llegara Donald Trump. El pequeño problema es que Donald Trump parece haber olvidado que hay un eje, y ese eje es Moscú, Pekín, Teherán, que digo yo que tiene alguna importancia, Caracas y La Habana. Entonces resulta que el número de colectivos a los cuales se está dejando, y yo no les quito la capacidad de crítica al pueblo americano, no hablo de Donald Trump, y la entiendo perfectamente de que estén hasta las narices de que Europa no haya hecho los deberes desde hace muchísimo tiempo, y no solamente no se haya puesto a tono en tema militar, sino que encima nos hemos dedicado, o los que se han dedicado a insultar a Estados Unidos históricamente, pese a que ha estado haciendo un alguacil internacional, cosa que evidentemente lo hacía por todos nosotros. Bueno, pues hemos decidido ser los más imbéciles de la clase y no solamente no contribuir a la obligación nuestra de defensa, sino que encima nos hemos atrevido a insultar al que nos defendía. Esto es muy clásico, ¿no? Esto también lo hacemos con Israel, que nos dedicamos a insultarle sistemáticamente cuando está frenando el yihadismo para todos nosotros. Pero bueno, esta es la actitud europea de toda la santa vida. Pero repito, para esto no hacía falta que llegara Donald Trump. O sea, algunos llevamos diciéndolo desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Que el análisis de Donald Trump lo que implica es considerar que Rusia puede separarse de China y que él puede dejar aparcado el tema ruso. Él sabe perfectamente que Europa no va a estar a tono. Si nosotros tenemos que empezar en estos momentos a armarnos, en el caso de España tiene que pasar de un 1% del PIB a, se está hablando de un 3%, pero algunos están hablando de un 5%. Como poco tendríamos que incrementar 50.000 millones. Pero es que el armamento, la cuestión militar, no es cuestión de poner aviones. Es que los pilotos tienen que aprender a utilizarlos. Es que los nuevos sistemas de protección con misiles, etcétera, tienes que aprender a usarlos. No es que nosotros seamos novatos plenos, pero un incremento de la capacidad armamentística de ese tamaño evidentemente implica una readaptación de un aparato al que no estamos acostumbrados ni desde hace 20 años, ni desde hace 40, ni desde hace nada. Por lo tanto, no vamos a estar a tiempo, y eso lo sabe perfectamente Donald Trump, para defender a Ucrania. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Donald Trump? Dejar vendido Ucrania. ¿Y qué es Ucrania? Ucrania es nuestra protección. O sea, Ucrania es un grupo de personas que está poniendo su vida, sus cuerpos, sus casas, sus familias para proteger la democracia liberal en toda Europa. Es decir, ¿alguien se cree en serio que Rusia se va a contentar con coger la zona D, que es la mejor zona? La zona geoestratégica de Crimea, la zona de las tierras raras, la zona de uranio, etcétera, que se va a contentar con eso después de haber probado nuestra debilidad y la debilidad de Donald Trump. ¿Se creen que se va a parar? La vieja Rusia, la de la URSS, una persona como Putin, un asesino, una persona que viene de la formación del KGB, una persona que, por cierto, estaba enviando gente de los GRU. Los GRU es la rama militar de la KGB. Los más bestias entre los bestias, los más asesinos entre los asesinos. Tuvieron una unidad del GRU dando vueltas en la temporada y en la época del 1 de octubre en Cataluña.
Han utilizado todos sus servidores para divulgar la doctrina separatista con tal de debilitar la democracia liberal española. ¿Por qué? Porque están en la desestabilización de todas las democracias liberales. ¿Y eso excluye a Estados Unidos? Evidentemente no. O sea, aquí hay dos ejes. Uno, el de las democracias liberales, otra, el del totalitarismo. Y Donald Trump se acaba de sacar de la chistera y se acaba de inventar que puedes dividir el eje del totalitarismo. No, Rusia siempre va a estar a favor de ese totalitarismo y por tanto va a estar en contra nuestra, de Ucrania y de Estados Unidos. La mayor prueba es que hizo un acuerdo y dice, no, yo he cerrado un acuerdo, y le dijo a Zelensky, a mí no me va a engañar porque a mí me respeta. Y este viernes por la noche lanzó uno de los mayores ataques con el supuesto acuerdo cerrado entre Donald Trump y Putin. Yo es que creo que aquí hay un problema. Trump insiste en que Putin no le va a engañar, etc. Pero es que aquí hay una diferencia sustancial que a veces no se tiene en cuenta. Donald Trump es un presidente elegido democráticamente, su mandato concluye en 4 años, y Putin lleva 20 años gobernando Rusia con puño de hierro y no va a abandonar el poder hasta su muerte. Porque es un zar, es decir, porque en Rusia nunca ha habido democracia. Esa es la realidad. No, nunca ha habido democracia. Pasaron del zar a otro zar y a otro zar. Es decir, no ha habido. Entonces, pretender medir todas las sociedades que conforman el conjunto de las naciones de la Tierra con los mismos criterios de la democracia liberal, pues no funciona. En política exterior no hay amigos ni enemigos, lo que hay es intereses. Entonces aquí hay que echar un poquito un paso atrás a la historia y darse cuenta de cuáles son las razones por las que Rusia percibe que hay una amenaza con la ampliación de la OTAN hacia el este y cuál es la promesa que se le hace cuando le piden su consentimiento para la reunificación de Alemania. Porque esto viene de la reunificación de Alemania, cuando dicen, oye, vamos a hacer la reunificación de Alemania, unos señores que tienen tropas destacadas en Alemania del Este. ¿Qué queréis para retiraros? Nosotros lo consentimos a cambio de que no haya una expansión hacia el este. Sí, le prometen promesas incumplidas por parte de Estados Unidos hasta un momento que dice, oye, no había habido ningún problema con Ucrania, nunca, cuando había habido una actitud de no percepción, porque hay que ver aquí cómo se percibe esa posible amenaza por parte de los rusos. En el momento que tú dices, oye, es que Ucrania ha pedido su ingreso en la OTAN. Entonces yo estoy teniendo ya las fronteras de la OTAN en el corazón mismo de mi país. Y con independencia de esta percepción, que es la que es, hay otra consecuencia muy interesante de la situación que tenemos, que es que Trump ha conseguido salirse con la suya, que es lo que hace como buen negociador. Es decir, él lleva insistiendo en que no va a pagar la fiesta del armamento y de la defensa, y gente aquí en Europa no se lo creía. Dice, hombre, no, ¿cómo va? Ahora esto sí se lo cree. Ahora, en el momento en el que te ha agarrado y te ha asomado al abismo y ha dicho, mira lo que hay debajo, todavía te tiene agarrado por la mano, pero tú ya has visto los metros que hay de abismo, es cuando se ha producido lo que él quería que se produjera, que es el rearme de Europa. ¿Y cómo lo ha hecho también? Excluyéndote de las negociaciones. Es decir, tú no pintas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque quien pinta en el concierto internacional es el que tiene un ejército fuerte. Tú puedes tener una economía sólida, pero esa economía sólida te tiene que permitir tener unas fuerzas armadas modernas, eficientes y con capacidad disuasoria, que es de lo que se trata. Aquí al final, es decir, ¿cuál es el mayor elemento disuasorio que tiene Europa ahora mismo? El paraguas nuclear francés. No le demos más vueltas. Solo hay 2 potencias nucleares en Europa, que es el Reino Unido y Francia. Bueno, y Rusia. Bueno, y Rusia, claro. Si incluimos a Rusia en Europa, decir, claro. Que si tú no tienes la capacidad de disuasión nuclear, tú no tienes capacidad de disuasión. Igual que le pasa a Israel. Israel tiene armamento nuclear. Si Israel no tuviera armamento nuclear, su capacidad de disuasión sería muchísimo menor. De hecho, también declaraciones de esta semana, Macron ha dicho, estamos listos para ampliar nuestro paraguas nuclear a más países de Europa. Y al mismo tiempo, el primer ministro polaco, Donald Tusk, que de la amenaza rusa sabe un poco. Sabe bastante, sabe un poquito. Y de hecho tiene, fijaos, Polonia destina... Es el mejor ejército ahora mismo. Es el mejor ejército y destina el 5% de su PIB a gasto militar. El 5%. Donald Tusk ha ordenado entrenamiento militar obligatorio para todos los hombres adultos. Óscar. Es que Polonia sabe muy bien lo que es sufrir a lo largo de su historia, no solo a Rusia, sino también a Alemania. Es decir, la cultura en las últimas décadas en Polonia ha sido cuando la propia Polonia no existía.
Es decir, con lo cual sabe lo que sí. Fijaros que el propio Tax y Duda el otro día comentaban, denotaban una importante desconfianza respecto a este rearme de la Unión Europea, y ellos decían, oye, es que Estados Unidos tiene que estar en el lado del bien donde ha estado siempre. Ahí está también la carta de Walesa, ¿no? A ver, lo del rearme supone un cambio de paradigma radical. Total. Es decir, durante décadas, por lo menos en España, se nos ha estado diciendo que, hombre, que eso del ejército y eso de la guerra era de otros tiempos, que incluso se proclamaba el fin de la historia y nosotros nos lo creímos, ¿no? Es decir, bueno, que menos defensa y más educación y más sanidad. Y ahora vemos cómo está la sanidad y cómo está la educación, que les viene muy bien, como canal de adoctrinamiento. Y que el ejército, en caso de estar y de existir, para misiones de paz. Nunca La unidad militar de emergencias. Este relato tan infantil, nosotros lo hemos aceptado pues con absoluta indiferencia, nos lo hemos creído. Y ahora de repente nos dicen, ¡shh! Despertad, que lo que hemos dicho durante décadas, que no, que hay un peligro latente, es decir, que se llama Putin, que se llama Rusia. Pero es que Putin acaba de aparecer ahora mismo. Y respecto a Trump, es decir, con lo cual, a ver, cuando te obligan a cambiar el marco mental de una manera radical, es muy complicado, porque tú lo hablas con la gente y la gente no se cree que esto pueda suceder. Es decir, es como una puesta en escena que le es ajena, ¿no? Como quien ve el teatro o ve una película por televisión. A mí esto de la guerra, ¿qué es esto? Es decir, no, ni de coña, ¿no? Es decir, y respecto a lo de Trump, tú decías que quería igual demostrar una neutralidad, pues lo ha demostrado muy malamente, ¿no? Porque lo de la encerrona, la que dar el otro día de la Casa Blanca fue tremenda, ¿no? Yo he sido y soy un defensor de las políticas ideológicas que ha realizado Trump a través de sus órdenes ejecutivas, ¿no? Es decir, pero si tú estás contra el fanatismo climático, estás en contra de la inmigración masiva, estás en contra del wokismo, estás en la defensa de la libertad. Pero esa defensa de la libertad que tú procuras, es decir, y que incluso haces una bandera de ello a nivel mundial, tiene que ser coherente, y perdonadme que abandone un poquito el ritmo político que se mueve en la geopolítica, tiene que ser coherente con la política internacional que tú propones también, ¿no? Es decir, tiene que haber un criterio moral que rija esa política. Lo decía Carlos, es decir, estos son las democracias liberales contra los totalitarios. Tú no puedes defender la libertad en un ámbito ideológico y, por otra parte, aliarte, porque es lo que está haciendo con los totalitarios, con un dictador, un tirano como es Putin. Con lo cual, yo creo que hay una pérdida de coherencia y de credibilidad por parte de Trump, por lo menos a mis ojos. Vamos a ver lo que sucede, porque desde luego se ha roto algo que existía desde el año 45. Y es el hecho de que Estados Unidos protegía a Europa. Por cierto, no es la primera vez que sucede. Estados Unidos, por mucho que digan lo contrario, nos salvó del totalitarismo nazi. Eso es así, menos mal, intervino. Bueno, hubo una combinación de, o sea, yo ahí discrepo, porque el que nos salvó realmente fue Winston Churchill aguantando en 1940, totalmente. y luego nos salvó del totalitarismo nazi, nos salvó el totalitarismo soviético, que fue el que puso los muertos. Pero sí, pero que sin ejército americano. Sin ejército americano pues no se hubiera ganado está la muy guerra. arriendo, sí, pero quiero decir, al final la resistencia de Churchill fue en contra del criterio, porque le dijeron, mándanos la flota que nosotros te la guardamos. Él te dijo, no, porque me quedo sin ella. Churchill fue el que salvó a Europa sin duda, pero esa frase que quedará para la historia hasta el momento en el que el nuevo mundo vendrá a salvar al viejo mundo. Nos salvó del totalitarismo nazi. La Guerra Fría fue lo que, gracias también a la defensa de Estados Unidos, nos salvó del totalitarismo comunista, y hasta ahora hemos sido protegidos por el primo Zumosol. Ahora, como bien has comentado, hasta que Donald Trump ha dicho, se acabó, ya no os voy a decir, no os voy a amenazar con dejaros caer, sino que ya me retiro y ya vosotros veréis. Y ahora sí, por fin, la Unión Europea parece que entra en razón, asume su responsabilidad y empieza a armarse, porque como bien comentaba Hermenegildo, estoy totalmente de acuerdo. La defensa militar, el tener buenos ejércitos, etcétera, no es una cuestión para guerrear, sino que sirve como efecto disuasorio. Es lo que impide entrar en guerra. De hecho, tanto se critica el armamento nuclear. La guerra armamentística nuclear, el hecho de que hubiera un crecimiento, fue lo que impidió que fuéramos destruidos. Pero fíjate, eso lo ves cuando en un partido de fútbol, ¿quién separa las hinchadas de dos equipos muy rivales? Pones ahí a la unidad de intervención de la policía unos tíos que son verdaderos armarios, no para que arreen, sino para que justamente creen el efecto disuasorio para que no se arreen. Una cosa, o sea, evidentemente tiene un efecto disuasorio, pero culturalmente también tenemos que acabar con esa especie de miedo que hay. O sea, los ejércitos
pueden llegar a ser para guerrear? Por supuesto. Pues claro, bueno, claro, ¿Tienen por que intentar supuesto. evitarlos? Sí. Por supuesto. ¿Hay guerras que son justas? Total, sí. total. ¿Tiene que estar soportando, por ejemplo, el pueblo venezolano una dictadura mientras todos miramos al infinito con unos cánticos maravillosos que parece esto Woodstock? No, es que tienen derecho ¿a qué? Si no estamos dispuestos a traer un solo cuerpo en una bolsa de plástico. Es decir, o sea, culturalmente tenemos que acabar con esta historia. Hablabais y mencionaba Hermenegildo lo de la UME. O sea, para haber puesto ejército dentro de España operativo, los hemos tenido que poner con una boina amarilla y no vaya a ser que nos diera miedo lo verde. O sea, es que ya está bien con esta historia. El ejército, si está actuando por causas justas, tiene todo el derecho del mundo a guerrear. Es que esto ya lo decían los padres de la Escuela de Salamanca. No ¿De es qué estamos solo hablando? con causas justas o no justas. Y es que al final yo dejo al margen la justicia porque la definición de lo que es justo y es injusto muchas veces es muy Aquí complicado. fácil, Hermenegildo. No, bueno, Democracia liberal, pero no, o sea, no es, no, bueno, no, pero te voy a decir porque los equilibrios geopolíticos y geoestratégicos son muy complicados y muchas veces la política hace extraños compañeros de cama. Y a lo que voy es a lo siguiente, es decir, desde el punto de vista práctico, porque a mí la ideología en un momento determinado, cuando tengo a los talibanes rodeando el aeropuerto de Kabul, la ideología me importa un rábano. Lo que me importa es que los geos estén allí y me saquen de allí, ¿no? Pero quiero decir que justamente lo que me importa es en este instante de la historia que seamos capaces de tener defensa suficiente frente a una agresión. ¿Y dónde puede venir la agresión? Te puede venir por el sur, te puede venir por el este. En el caso de España, desde luego, nuestra gran amenaza por el este. está en el Es una gran pregunta, ¿eh? Y por cierto, con esto terminamos, pues nos tenemos que ir a publicidad y ahora regresamos. Curioso que ahora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, abogue por incrementar el gasto militar dentro de un gobierno de coalición donde uno de sus socios está en contra de incrementar el gasto militar y otro de sus socios, Podemos, está incluso a favor de que España salga de la OTAN. O sea, que tiene narices la cosa. Hacemos una pequeña pausa y regresamos, que la cosa está calentita, con más temas, porque hay que hablar un poco de corrupción, un poquito nada más. Tenemos a Aldama, tenemos a Ábalos, tenemos Jessica, tenemos Santos Cerdán y tenemos comisiones obreras, los comegambas y sus restaurantes. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Vamos a hablar de los sindicatos y concretamente de un sindicato, Comisiones Obreras. Los sindicatos, oye, tienen gustos caros. Les gusta el marisco, les gusta comer bien, oye, como a cualquiera. Gustos caros y trabajo escaso. Un matrimonio curioso, sí. Y sobre todo vivir del esfuerzo de los demás. Ahí está. Porque claro, oye, si a ti te gusta... hacen con su dinero a mí no me importa. Claro, si a ti te gusta ir a una marisquería y te lo puedes permitir porque, oye, eres un trabajador, buen trabajador, eres un empresario de éxito, tienes dinero... Pues perfecto, maravilloso, eso es la ventaja del capitalismo de libre mercado. Ahora, si encima lo haces con dinero ajeno, como es el caso de los sindicatos, que se financian con el dinero de los impuestos que pagamos todos los españoles, seamos o no seamos afiliados sindicales, hombre, pues ahí ya digamos que tenemos reparos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues porque esta misma semana hemos tenido noticias sobre algunos de los gastos, de los dispendios por parte de la cúpula de Comisiones Obreras. Os leo el titular: Marisquerías y estrellas Michelin. El robo a Comisiones Obreras revela su lista de restaurantes preferidos. Estamos hablando de que Comisiones Obreras ha sufrido un ataque hacker por parte de una serie de hackers que se han hecho con cientos, miles de documentos y les exigieron el pago de una cantidad, Comisiones Obreras no pagó y han colgado esos documentos, que son varios miles, como digo, en la Deep Web. Hay rumores de que contestaron, ¿pero hay alguno de trabajo? Y dije, no, vale. Bueno, la cuestión es que para hablar sobre esta cuestión vamos a entrevistar a Pelayo Barro, que es periodista de investigación de The Objective, que ha desvelado precisamente una parte de estos documentos. ¿Qué tal, Pelayo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel, ¿qué tal? Bueno, un auténtico placer contar contigo. Oye, cuéntanos, ¿cómo surge esto del ataque hacker a Comisiones Obreras? ¿Quién está detrás de este ataque? ¿Cuál es el volumen de documentación que han robado? ¿Y qué incluye esa documentación? Pues mira, la semana pasada tenemos noticia de que precisamente se ha producido este ataque a comisiones, pues por la gran cantidad de la comunidad de expertos, ¿no?, que siguen este tipo de ciberataques y que siguen un poco la actividad de estos grupos hackers, ¿no?
Entonces nos sorprende, decimos, joder, han atacado a comisiones obreras y le plantan un rescate. Le dicen, mira, si tenemos vuestros documentos, tenemos 700.000 documentos de comisiones obreras, son 570 gigas. Si no nos pagáis una cantidad indeterminada, en 7 días esto está filtrado en la Deep Web. ¿Qué ocurre? Que de estos ataques hay a diario y muchos no saben calibrar hasta qué punto es verdad, es un chantaje, es una mentira, les pueden estar estafando y demás. Nosotros hablamos con personas que trabajan en la ciberseguridad del Estado y nos dicen, mucho ojo con este grupo, Hunters International, porque son unos tipos que son muy buenos y que encima siempre cumplen sus amenazas. Entonces nos pone un poco en alerta, ¿no? Contamos ya una primera noticia en la que decimos, un grupo de hackers amenaza a comisiones con revelar su información crítica si no paga. Pasa una semana, efectivamente no paga, y nos llega la información de que han filtrado toda esa cantidad de documentos en la Deep Web. Pues nos ponemos un poco a trabajar en el asunto y conseguimos conocer los documentos que han filtrado y el alcance, que es bastante más importante, bastante más crítico de lo que se esperaba en un momento, tanto en la ciberseguridad del Estado, que estuvieron trabajando en este asunto, como en la propia Comisiones Obreras, ¿no? Y entre esos documentos, pues hay esas listas que manejaban las secretarias de Comisiones Obreras sobre unos restaurantes, una serie de restaurantes, 28 restaurantes en Madrid, donde acudían, al parecer, pues habitualmente la cúpula o dirigentes de Comisiones Obreras. Estamos hablando en concreto de 28 restaurantes que hay para todos los gustos, pero entre otras restaurantes, pues asadores, sidrerías vascas, gallegos especializados en pescado y marisco, y hasta un prestigioso 2 estrellas Michelin con un ticket superior a los 200 euros. También se ha desvelado la lista de hoteles donde se dormían algunos de los dirigentes de Comisiones Obreras, incluso el alquiler de un piso por Airbnb utilizado por Comisiones Obreras, casualmente un sindicato que está en contra de los pisos turísticos. Son estas cosas. Qué novedad. Son estas cosas. A la vista de la documentación que tú has podido analizar, Pelayo, vemos una clara discrepancia entre lo que pregona la cúpula de Comisiones Obreras y sus gustos particulares. Pues aparentemente sí, porque estamos hablando de restaurantes que, si bien a mí, por ejemplo, me han criticado que no son top, no son las mejores marisquerías de Madrid, sí que estamos hablando de que son marisquerías caras, son restaurantes gallegos que pues ofrecen el bogavante, el percebe, el carabinero, y hombre, pues entendemos que quienes se arrogan la representación de los trabajadores y quienes conocemos que están dando lecciones constantemente del estilo de vida, pues al final también tienen un gusto, tienen lo que se denomina un pico fino, ¿no? Pues es que al final todo esto sabemos que recae sobre fondos públicos, ¿no? Porque son más de 200 millones de euros lo que se llevan en subvenciones. Pelayo. Entonces, pues efectivamente hay cierto malestar en los cuadros bajos y medios de Comisiones Obreras con la filtración de esta lista. No me extraña. Pelayo, una última pregunta. Estamos hablando de 700.000 documentos colgados en la Deep Web. Entiendo que ya estáis trabajando en el análisis de más documentación. Hay documentos de todo tipo, donde se incluyen datos personales y financieros muy sensibles del sindicato. ¿Nos puedes adelantar un poquito por dónde van a ir las siguientes informaciones que vais a publicar o no? Pues mira, poquito puedo adelantar porque todavía además estamos valorando bastante, pero yo también quiero incidir en el hecho de que en esos documentos hay muchísima información sobre estrategia sindical, ¿no? Hay comunicaciones con ministros, hay comunicaciones con la inspección laboral, es muy importante, las denuncias, por ejemplo, las denuncias que Comisiones plantea contra empresas a través de la inspección de trabajo. Podría decirse que algunas rozan incluso la extorsión. Es decir, hay una serie, un modus operandi en esta organización sindical que a veces pues podría rozar un poco las presiones bastante incómodas hacia empresas, además, algunas empresas que incluso se han visto forzadas a irse de España.
esto lo contaremos más adelante, pero ha habido empresas que esa presión que ha aplicado Comisiones Obreras a través de la inspección de trabajo ha llegado al punto de que esta gente ha hecho las maletas y se han ido fuera de la Unión Europea, por ejemplo. Pelayo, ¿qué tal? Nada, Muy buenas, Carlos. Muy buenas. Una pregunta muy rápida. ¿Los hoteles que utilizaban aparece el usuario? Te lo pregunto de una forma más directa. ¿El usuario podía ser de Madrid utilizando hoteles de Madrid? Podría ser. Vale, porque es que normalmente si tienes casa te sueles quedar a dormir en tu casa. Vale, a menos que duermas con alguien que no debe dormir menos en tu que, casa. efectivamente, que tu intención no sea dormir. Otra vez la señorita. No me digas otra vez que aparece el tema. ¿Será posible? No nos dejan respirar. Pelayo. Y también hay pisos, efectivamente. Y también hay pisos para reuniones de distinta naturaleza. Discretas. En fin, Pelayo Barrio, periodista de investigación de The Objective. Seguiremos muy de cerca toda la información en la que estáis trabajando, en la que publicaréis en los próximos días. Muchísimas gracias, Pelayo. Fuerte abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Buen domingo. Hermenegildo. A mí yo me estaba acordando de un sindicalista inglés que fue el que movilizó todas las huelgas, que se llamaba Arthur Scargill, que era el azote de Margaret Thatcher, que lo terminó desahuciando su propio sindicato porque se había metido a ocupar ilegalmente un piso del sindicato. Entonces se atribuyó la vivienda. Entonces al final se reproduce el mismo patrón y todo tiene un origen que es, o tiene una solución muy obvia, que es: si los sindicatos dejan de estar subvencionados, desaparecerán todos estos problemas. Totalmente. Igual que si deja de haber intervención pública a la hora de decidir adjudicaciones o recalificaciones urbanísticas o adjudicaciones de concursos públicos, y ya no hay concursos públicos, dejará de haber corrupción. ¿Por qué hay corrupción? Pues porque hay dinero público de por medio. En el momento en el que tú reduzcas el dinero público vas a reducir la corrupción. Fíjate, sería algo tan sencillo como lo siguiente, y si algún día el Partido Popular llega a gobernar, y sería una medida muy perfecta. Yo me conformaría con que le dijeran a los sindicatos: te voy a dar la misma subvención que las cuotas que consigas de tus afiliados. Se reduciría drásticamente el volumen. Empezando por ahí. Obviamente, el mundo ideal sería, si ustedes son tan necesarios, igual que lo es una panadería, serán los propios afiliados sindicales los que decidan que continúe adelante el sindicato, como pasa con muchísimas asociaciones empresariales que no necesitan subvención ninguna para funcionar. Por cierto, el tema de las subvenciones no solo es exclusivo de los sindicatos, también las patronales cobran muchísimo dinero. Ese es el sindicato vertical. Exacto. O sea, es decir, cuando tú tienes una patronal que recibe una subvención, lo has convertido en un sindicato vertical. Hay que eliminar por completo las subvenciones a sindicatos y patronales, porque si realmente son útiles para defender los intereses de sus afiliados, pues entonces ya tendrán éxito por sí mismos. Y hay países que están fuertemente sindicalizados. Suiza es un ejemplo, donde la mayoría de trabajadores pertenecen a un sindicato, pero no reciben subvenciones públicas. Aquí uno de cada cinco, Óscar y Carlos. Aquí uno de cada cinco. Aquí uno de cada cinco. Solo. Hombre, claro, sí, son muy pocos. En España la afiliación sindical es de un 14%. Si lo comparas con países como Finlandia, Dinamarca, Suecia, que están en más del 50%, no ya Islandia, que solamente 1%, pues imagínate. Es decir, es que no los quieren ni los propios trabajadores. Es decir, yo creo que cualquier persona que haya trabajado en una gran empresa y sabe cómo funcionan estos sindicatos, genera rechazo. Es decir, pero a mí me parece bien que les gusten los percebes y el marisco. A quien no le gusta la buena comida, ¿no? Pero efectivamente que se lo paguen ellos, que no. En la medida en que se lo permitan sus propios afiliados, pero que nosotros tengamos que pagar tanto a los sindicatos como a la COE, a las patronales, que son otros parásitos, totalmente. Incluso los propios partidos políticos, joder, que se lo paguen los propios afiliados, ¿no? Es decir, pero esta legitimidad de la que gozan todavía hoy los sindicatos a mí me parece absolutamente increíble, ¿no? E irracional, porque si no los quieren los propios trabajadores, ¿por qué los tenemos que querer nosotros? ¿Por qué yo tengo que pagar a unos sindicatos que no solo no representan mis intereses, sino que seguramente representan todo lo contrario a lo que yo quiero para mí? No tiene sentido. Y perdona decir, una de las cosas que más me repugnan es ver al Partido Popular cada año en los congresos de estos grandes sindicatos, es decir, arrastrarse, rendirles pleitesía como vasallos al buen señor, Feijó, y después para que luego le zurren. Eso me refiero. Feijó yendo a la UGT. Bueno. Eso a eso me refiero. Gastándoles bromitas, no me vais a votar, y los otros riéndose, y después cantar el puño, es decir, la Internacional con el puño en alto. Es decir, que lo que está haciendo es legitimar más de 100 millones de asesinatos. Es que al final
Llevo a los críos al colegio y paso siempre por delante de la sede de UGT y ya tengo una broma ya de cachondeo con mis hijos, porque yo me fijo mucho en la velocidad de la gente al caminar. O sea, tú ves la forma de caminar cuando entran en UGT y dices, o sea, el moonwalk hacia atrás de Michael Jackson era una velocidad estratosférica hacia adelante comparado con cómo entran. Y dices, pero por amor de Dios, levantad los pies, que es que da grima veros, de verdad. O sea, si eso es Unión General de Trabajadores, quita la T. O sea, Unión General de no sé qué. O sea, de comedores de gambas, de comedores de percebes. O sea, pero por amor de Dios, no se puede ir así. O sea, es una actitud que de verdad que es patética. Pero ¿se puede ser representante de los trabajadores sin trabajar? Yo creo que no, ¿no? No, Estos no trabajan. ¿Cómo vas a representar a un trabajador si no has trabajado en tu vida? La figura, Hermenegildo, la figura del liberado sindical es la aberración absoluta. Bueno, sobre todo con sus propios compañeros. Es decir, un tío que se dedica, no se sabe muy bien a qué. O sea, ahora ya sí. Bueno, sí, ya lo sé, obviamente. Pero esto es como todo. Es decir, yo no quiero ser afiliado sindical obligatoriamente con mis impuestos, igual que no quiero ser productor de cine, o sea, es decir, porque me hace usted producir películas que no quiero ver, ¿no? Entonces, eso nos lleva al debate de siempre, que es, volvemos, dinero público. Es que no debería existir. Efectivamente. Si desaparece la subvención, que sepáis que desaparece el jersey Mocedades, ¿eh? Yo lo adelanto. Parece que es el uniforme oficial. Bueno, vamos a ver cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta. Adrián, cuéntanos. Sí, porque hoy preguntábamos a nuestros oyentes que qué opinan de estas marchas, manifestaciones feministas del 8M. Nuestras opciones hoy eran: son justas y necesarias, son un aquelarre de charos o ya no tienen sentido, y esta vez pues no ha habido sorpresa y un 73% cree que son un aquelarre de charos. Pocos me parecen. Y también nos han dejado los oyentes sus opiniones a nuestro número de teléfono. Buenos días. Estos partidos de izquierda que supuestamente lideran el avance e igualdad de la mujer, en realidad utilizan esta supuesta lucha para beneficiarse política y económicamente. Son unos redomados hipócritas. Buenos días. No me gustan para nada las manifestaciones feministas, porque lo único que hacen es despotricar contra el hombre. Y no, señora. Todas tenemos padres, hermanos, hijos, novios, pareja. ¿Qué? ¿Son todos unos mierdas? ¿O qué pasa? Ya está bien, ¿eh? Ya está bien de patriarcado. Mirad lo que habéis liado con el patriarcado. Pero, ¿cómo van a tener éxito las manifestaciones donde estaban todas las encubridoras de los violadores y acosadores? Todas las compañeras de partido de los puteros. ¿Qué feminismo es ese? Y luego, no estaban en ninguna pancarta las caras ni los nombres de todos los violadores en libertad o con reducción de pena gracias a Irene Montero. Afortunadamente cada vez se ve menos gente en esas manifestaciones. Y es que la gente, y sobre todo las mujeres, ya nos vamos dando cuenta de que estas manifestaciones son un paripé del feminismo actual, que además de ser una estafa, es un peligro para las mujeres. La manifestación del 8M de este año, yo la catalogaría como la de las ausencias. Los señores Monedero, Errejón y la decana de la Moncloa y señora del presidente del gobierno. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Carlos Cuesta, como siempre, un auténtico placer. Nada. Nos hemos quedado sin tiempo. Mira que teníamos Ábalos, Santos Cerdán. Pero es que no hay tiempo. Sí, no hay es tiempo. que Santos Cerdán da ya, o va a empezar a dar para un programa entero. Estaremos Sí. pero que muy pendientes para seguirlo. Óscar Rivas, un auténtico placer poder contar contigo. Igualmente, Manuel. Y Hermenegildo, como siempre, un placer. Muchas gracias, don Manuel. Bueno, y nosotros continuamos. Vamos a hablar de dinerito, pero del dinerito del que se gana uno honradamente, no del dinero ajeno. Dinero, finanzas, con Luis Alberto Iglesias y luego con Sandra León en A Contracorriente. Vamos a tratar el tema de Juana Rivas, que todavía sigue coleando. Atentos. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.